Miró a su alrededor y vio el cuchillo con el que había apuñalado a Basil Hallward. Lo había limpiado meticulosamente, eliminando cualquier rastro de mancha. Estaba brillante y reluciente. Al igual que había asesinado al pintor, ahora asesinaría la obra del pintor y todo lo que representaba. Acabaría con el pasado, sería libre, encontraría la paz. Tomó el arma y apuñaló el retrato con ella. Un pintor reconocido, Basil Hallward, conoce a Dorian Gray. Dorian es un joven culto, rico e increíblemente bello que capta de inmediato la atención de este pintor. Basil convence a Dorian de ser retratado y al terminar su obra, Basil se da cuenta que el cuadro revela demasiado de lo que siente por su retratado. Todo retrato que se pinta con sentimiento es un retrato del artista, no del modelo, le confiesa a su amigo Lord Henry. El modelo es solo el accidente, la ocasión. No es él quien se revela por el pintor, es más bien el pintor quien, en el lienzo coloreado, se revela a sí mismo. Lord Henry, su amigo, es un hedonista, un hombre que está en la constante búsqueda egoísta del placer, un hombre que con suerte cree en el matrimonio. Mi querido Basil, le dice en alguna ocasión, el único encanto del matrimonio es que hace absolutamente necesaria una vida de engaños para ambas partes. Nunca sé dónde está mi esposa, y mi esposa nunca sabe lo que estoy haciendo. Por actitudes como estas, Basil se resiste a que ambos se conozcan, pues teme que Lord Henry ejerza una influencia perjudicial sobre el joven Dorian. Pero el destino los une y los temores de Basil se hacen realidad. Antes de que termine su primera conversación, Lord Henry altera a Dorian con un discurso sobre la naturaleza pasajera de la belleza y la juventud. Hoy no te preocupas por tu juventud. Algún día, cuando seas viejo, arrugado y feo, cuando el pensamiento haya marcado tu frente con sus arrugas y la pasión haya marcado tus labios con sus horribles huellas, entonces lo sentirás terriblemente. Ahora, donde quiera que vayas, encantas al mundo. Pero, ¿crees que será siempre así? El pulso de la alegría que late en nosotros a los 20 años se aletarga. Nuestros miembros fallan. Nuestros sentidos se pudren. Degeneramos en horribles marionetas, perseguidas por el recuerdo de las pasiones de las que tuvimos demasiado miedo y de las exquisitas tentaciones a las que no tuvimos el valor de ceder. La juventud. No hay absolutamente nada en el mundo más que la juventud. Entonces Dorian, al ver su retrato terminado, dice lo siguiente: «Qué triste es. Yo me volveré viejo, horrible y espantoso, pero este cuadro siempre permanecerá joven. Nunca envejecerá más allá de este día de junio. Si tan solo fuera al revés, si yo pudiera ser siempre joven y el cuadro envejecer, por eso, daría todo. Estoy celoso del retrato que has pintado de mí. ¿Por qué debería conservar lo que estoy destinado a perder? Cada momento que pasa me quita algo y le da algo a él. Oh, si fuera al revés, si el cuadro pudiera cambiar y yo pudiera ser siempre como soy ahora». Tras los arrebatos de Dorian, Lord Henry reafirma su deseo de poseer el retrato. Sin embargo, Basil insiste en que el retrato pertenece a Dorian. Ya en los inicios de la obra se puede notar el estilo progresista de Oscar Wilde. Aunque no se trata explícitamente el tema del homosexualismo, la novela ha sido interpretada por muchos críticos y lectores como una exploración de la identidad y la sexualidad, en parte debido a la vida y orientación sexual del propio Wilde, quien fue un hombre gay en una época en la que la homosexualidad era criminalizada. Hay que recordar que Oscar Wilde fue encarcelado durante 2 años por ser homosexual. Exactamente, fue denunciado por sodomita. Pero continuemos con la obra.
Durante las semanas siguientes, la influencia de Lord Henry sobre Dorian se hace más fuerte. El joven se convierte en discípulo del nuevo hedonismo y se propone llevar una vida dedicada a la búsqueda del placer. A medida que pasa el tiempo, Dorian permanece joven y hermoso, mientras que su retrato comienza a reflejar su decadencia, sus pecados. Con cada pecado que cometía, una mancha aparecía en la pintura. Dorian se enamora de Sybil Vane, una actriz que vive en un pequeño apartamento con su madre y su hermano James y trabaja en un teatro de mala muerte, donde interpreta papeles trágicos de Shakespeare. Dorian, entonces, comete el error de contarle a Lord Henry que se ha enamorado. Dorian, no deberías decir que esta será la mayor historia de amor de tu vida. Deberías decir que es la primera historia de amor de tu vida. Mi querido muchacho, la gente que ama solo una vez en su vida es realmente superficial. Lo que ellos llaman lealtad y fidelidad, yo lo llamo la inercia de la costumbre. Fidelidad. Deseo de propiedad, querrán decir. Hay muchas cosas que tiraríamos al piso si no temiéramos que otras las levantaran. Aún con estos argumentos, Dorian invita a Lord Henry a una de las actuaciones de su amada. Pero justo esa noche, la actuación de Sybil es un desastre. Y Dorian, avergonzado frente a sus amigos e indignado por haberse enamorado de un alma tan poco artística, rompe cruelmente su compromiso con ella. Dorian no ama simplemente por la belleza externa. Para él es incluso más importante la belleza interna, la genialidad, el arte que hay en algunos. Eso es lo que le atrae de otro ser humano, como el ingenio de Lord Henry al conversar o debatir. Al volver a casa, Dorian se da cuenta de que su rostro en el retrato que Basile le ha hecho ha cambiado. Ahora se burla. Temeroso de que su deseo se haya hecho realidad y de que sus pecados queden registrados en el lienzo, decide hacer las paces con Sybil al día siguiente. Sin embargo, es demasiado tarde. Sybil se ha suicidado. No pudiendo soportar la pérdida de su amado, resolvió quitarse la vida. Claramente, es una extensión de sus interpretaciones en las obras trágicas de Shakespeare. Pero Lord Henry, con esa astucia que lo caracteriza, persuade a Dorian para que se olvide de este atroz acontecimiento. Alguien se ha suicidado por amor a ti. Me gustaría haber tenido alguna vez una experiencia así. Me habría enamorado del amor por el resto de mi vida. Las personas que me han adorado no han sido muchas, pero algunas siempre han insistido en seguir viviendo mucho después de que yo haya dejado de preocuparme por ellas o ellas de preocuparse por mí. Pero ella ha interpretado su último papel. La chica nunca vivió realmente, por lo que nunca ha muerto realmente. Para ti al menos siempre fue un sueño, un fantasma que rondaba por las obras de Shakespeare y las enriquecía con su presencia, una caña a través de la cual la música de Shakespeare sonaba más rica y llena de alegría. En el momento en el que tocó la vida real, la arruinó, y ésta la arruinó a ella, y así murió. Llora por Ofelia si quieres, pon ceniza en tu cabeza porque Cordelia fue estrangulada, clama contra el cielo porque murió la hija de Brabancio. Pero no desperdicies tus lágrimas por Sybil Vane. Ella era menos real que las otras. Con estas palabras, Dorian se calma y decide dejar atrás la muerte de Sybil, pero ve que su retrato ahora empieza a reflejar su corrupción moral de forma cada vez más notoria. Así que decide ocultarlo. Lo guarda en una habitación cerrada con llave en su casa, donde nadie más puede verlo. A medida que Dorian se entrega más a la decadencia y el hedonismo, su retrato se vuelve más grotesco y repulsivo. El lienzo mostraba un rostro en el que había signos de vileza y corrupción, escribe Wilde. Lord Henry regala a Dorian un libro que describe las perversas hazañas de un francés del siglo XIX,
se convierte en la Biblia de Dorian, que se hunde cada vez más en la búsqueda del placer y el rechazo al dolor. Todo un epicurista. Se dedica a acumular nuevas experiencias y sensaciones sin tener en cuenta las normas convencionales de moralidad ni las consecuencias de sus actos. Pasan 18 años. La reputación de Dorian se resiente en los círculos de la educada sociedad londinense, donde corren rumores sobre sus escandalosas hazañas no aptas para mojigatos. Sin embargo, sus iguales siguen aceptándole porque sigue siendo joven y bello, y todos quieren estar al lado de alguien así. La figura del cuadro, sin embargo, se vuelve cada vez más demacrada y horrible. En una noche oscura y brumosa, Basil Hallward llega a casa de Dorian para enfrentarse a él por los rumores que acosan su reputación. Ambos discuten y Dorian acaba por ofrecer a Basil una mirada a su alma, la de Dorian. Le enseña a Basil el retrato, ahora horrendo, y Hallward, horrorizado, le ruega que se arrepienta. Dorian se volteó lentamente y miró a Basil con los ojos llenos de lágrimas. Tartamudeando dijo: «Es demasiado tarde, Basil». Basil respondió: «Nunca es tarde, Dorian. Arrodillémonos y tratemos de recordar una oración. ¿No hay un verso en alguna parte que dice: aunque tus pecados sean como la grana, yo los haré tan blancos como la nieve?» Dorian contestó con desdén: «Esas palabras ya no tienen significado para mí». Basil insistió: «No digas eso. Has hecho suficiente mal en tu vida. Mira esa maldita cosa que nos observa con desprecio». Dorian Gray miró el retrato y de repente sintió un incontrolable odio hacia Basil Hallward, como si la imagen en el lienzo le hubiera sugerido ese odio, susurrándole al oído con sus labios sonrientes. Las pasiones salvajes de una bestia acorralada se despertaron en él y odió a Basil más que cualquier otra cosa en su vida. Con furia en sus ojos, buscó a su alrededor y notó algo brillando en la parte superior de un cofre pintado frente a él. Su mirada se posó en eso. Sabía lo que era: un cuchillo que había dejado olvidado después de cortar una cuerda unos cuantos días antes. Se acercó lentamente, pasando junto a Hallward. Cuando estuvo detrás de él, agarró el cuchillo y se volvió. Hallward se removió en su silla, como si fuera a levantarse. Dorian se abalanzó sobre él y apuñaló el cuchillo en la arteria carótida detrás de su oreja, aplastando su cabeza sobre la mesa y apuñalándolo repetidamente. Dorian, que ya no es ese joven de antes, ese joven asustadizo, manipulable, incluso inocente, ha decidido que él es una víctima de las circunstancias, una víctima de quienes quisieron aprovecharse de su juventud e inocencia del pasado. Por eso ha descargado el cuchillo contra Basil, porque siente que es justo él el mayor responsable. Así calmará su espíritu, culpando a otros y dejando que el retrato cargue con el peso del deterioro de su alma. Para deshacerse del cadáver, Dorian recurre a la ayuda de un amigo lejano, un médico al que chantajea. La noche siguiente al asesinato, Dorian se dirige a un fumadero de opio, donde se encuentra con James Vane, el hermano de Sybil, quien desea, ya muchos años después, vengar la muerte de su hermana. En un mundo donde nadie es responsable de sus actos, Sybil tampoco lo será. Para su hermano, su suicidio es culpa de Dorian Gray. Pero la venganza no se completará. Dorian no luce como un hombre de su edad, y cuando James Vane está a punto de matarlo, Dorian le suplica que analice la edad que debería tener el hombre responsable de la muerte de su hermana. Confundido, James lo deja ir. Días después, mientras agasaja a sus invitados, se da cuenta de que James Vane se asoma por una ventana, y el miedo y el sentimiento de culpa se apoderan de él. Pero, extrañamente, en una partida de caza, se le dispara a James Vane y este muere. La fortuna, o el infortunio,
persiguen a Dorian a donde sea que vaya. Dorian decide enmendar su vida, pero no puede reunir el valor para confesar sus crímenes. Y el cuadro revela ahora su supuesto deseo de arrepentirse como lo que es: hipocresía. Solo quedaba una cosa por hacer. La fotografía era una evidencia incriminatoria, así que la destruiría. ¿Por qué la había conservado durante tanto tiempo? En un momento le había dado placer ver cómo cambiaba y envejecía, pero últimamente ese placer se había desvanecido. Le impedía dormir por las noches. Cuando estaba fuera, lo atormentaba el temor de que otros ojos la vieran. Había oscurecido sus pasiones. Su simple recuerdo había empañado muchos momentos de alegría. Había actuado como su conciencia. Sí, había sido su conciencia, y ahora la destruiría. Miró a su alrededor y vio el cuchillo con el que había apuñalado a Basir Hallward. Lo había limpiado meticulosamente, eliminando cualquier rastro de mancha. Estaba brillante y reluciente. Al igual que había asesinado al pintor, ahora asesinaría la obra del pintor y todo lo que representaba. Acabaría con el pasado, sería libre, encontraría la paz. Tomó el arma y apuñaló el retrato con ella. Un grito y un estruendo resonaron en la habitación. Cuando algunos curiosos sirvientes ingresaron, encontraron un espléndido retrato de su amo colgado en la pared, tal como lo habían visto por última vez, mostrando toda su maravillosa juventud y belleza. Y en el suelo yacía un hombre muerto, vestido de noche, con un cuchillo en el corazón. Estaba marchito, arrugado, y su rostro era repugnante. No fue hasta que observaron los anillos que reconocieron de quién se trataba. Esto ha sido El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Ya pueden irse.